A continuación les vamos a presentar el análisis desde una perspectiva psicológica de la película El Joker. Como primer punto tenemos que si el Joker es un modelo a seguir. El personaje principal dentro de esta película siempre está tratando de buscarse a sí mismo y no dentro de un papel en la sociedad. Él cree que su vida se resolverá si es aceptado por el padre ausente, por una mujer que ni lo conoce o por una audiencia frente al cual él es un anónimo. El aislamiento que sufre la persona con problemas emocionales y de personalidad se debe a una falta de comprensión de los demás y a un régimen estricto de meritocracia en vez de humanismo. Como segundo punto tenemos que que si el Joker está asociado a una teoría de apego o una psicología de los superhéroes. Como sabemos, los superhéroes de cómics se crearon con una fantasía de poder adolescente y en su raíz siempre lo han sido. Tal como el propio de las construcciones literarias, no hace falta que sean terriblemente complejos, con sus trajes de colores primarios enfrentando a los villanos, chillones y amenazas hiperdramáticas que no se caracterizan por la sutileza. Su objetivo es emocionar la imaginación de los niños con el mismo ardor y energía que los mitos y cuentos de hadas de antaño. Tenemos también el psicoanálisis y el estigma de los trastornos mentales dentro de la película del Joker. Como se conoce desde el inicio de la película, el icónico enemigo del héroe de la ciudad gótica aclara que él padece de un trastorno llamado epilepsia gelástica, el cual consiste en tener una expresión descontrolada de risa, misma que funciona para denotar cualquier emoción de quien la padece, ya sea dolor, tristeza, miedo, estrés o cualquier otra. Esto también complica la capacidad de masticar e ingerir alimentos, además de obstruir el desarrollo del lenguaje, lo que conlleva, en el peor escenario, al aislamiento total de la persona, además de un deterioro de sus capacidades cognitivas. La epilepsia gelástica es una enfermedad rara a nivel mundial. Se estima que existen 2 casos por cada 100.000 habitantes. De igual forma, se cree que su origen se encuentra en los amatomas hipotalámicos benignos ubicados en la base del cerebro, siendo su principal tratamiento los fármacos epilépticos. Que se podría considerar si es que el Joker es un loco o un filósofo. La filosofía del Joker está inspirada en el nihilismo de Friedrich Nietzsche, del que podemos encontrar demasiadas similitudes de este personaje con otros personajes, como Tyler del Club de la Lucha, personas que han perdido el propósito en su vida y descubren una perspectiva distinta de la misma, y a su vez desean lograr un cambio, muchas veces a través del anarquismo o reglas sociales. Pero a diferencia de Tyler en el Club de la Lucha, que deseaba provocar un cambio positivo en la sociedad, el Joker desea demostrar que la vida en sí mismo no tiene un propósito alguno, que todo es un mal chiste. Esta perspectiva nihilista del Joker lo vuelve uno de los villanos más profundos filosóficamente hablando en la historia. Pero en realidad lo que intenta demostrar el Joker es que la vida no tiene sentido, pero que las personas se ocultan tras máscaras, normas sociales, constructos que van del suelo si sabes cómo provocar el caos. Solo hace falta un mal día de una persona para sacar lo peor de ellas. Pues para el Joker todo se trata de una falsa máscara social. En el fondo todos somos unos animales intrínsecamente malos. Ya. em, Antes de proseguir con el quinto punto, tenemos que tomar en cuenta el objetivo de la psicología social, que esta disciplina se encarga de estudiar de manera científica la influencia que tiene la presencia de otras personas sobre los pensamientos, comportamientos y emociones del individuo. Su principal premisa es que parte del comportamiento humano, el cual está regulado por ciertas normas sociales. Estas pueden estar presentes incluso cuando nos encontramos a solas. Nuestra forma de actuar surge de la mezcla de nuestros estados mentales con las situaciones sociales en las que nos hemos visto inmersos. Pero, ¿qué dicen los expertos de la salud mental sobre la película Joker? La Agencia Andina de Noticias dedicó 30 minutos a abordar el tema de la película del Joker desde el punto de vista de dos profesionales de la salud mental, el cual dijo
causó en mí emociones de pena, rabia e impotencia que pueden ser diferentes según el espectador. Yo lo enfocaría desde la falta de un soporte a una persona vulnerable, son algunas de las opiniones. Por ejemplo, en este caso, el Joker tenía esta falta de figura paterna y en lugar de eso tenía un verdugo que era el padrastro de él. Entonces, desde ahí se origina su personalidad tan caótica y violenta que a largo plazo se llegó a desarrollar debido a la decepción de ver que la persona que él creía y que su madre quería no era lo que se esperaba. En el sexto punto tenemos el análisis y la crítica del Joker, una sociedad enferma. Psicofilia nos ofrece esta entretenida conversación entre dos psicólogos. Yo pensé que vería al típico psicópata o sociópata como se ha mostrado en anteriores películas del Joker, pero salí con esta sensación de compasión en darme cuenta que era una buena persona, comentó uno de los participantes. ¿Era realmente buena la persona del Joker? Y así siguió surgiendo el debate. Sin embargo, ¿qué es lo que podemos ver, al menos en la escena en donde todo el mundo comienza a alabarlo, comienza a aplaudir todas las vandalidades que él había comenzado a hacer, cuando en un principio en el programa favorito que él y su madre veían, em, simplemente ellos intentaban, el sueño de ellos era llegar a estar al lado de este presentador de este programa. Y en este programa mismo se llegaba a satanizar a la persona que cometió tales atrocidades como el asesinato a sangre fría y a quemarropa de estas tres personas que literalmente lo estaban acosando en el metro, en el subterráneo. Y debido a esto, él solamente quería ser visto y por eso él quería seguir este sueño de ser comediante, pero al fin y al cabo él no lo pudo conseguir por lo que él tenía este trastorno de reírse en las peores situaciones. Y finalmente él no se reía de las reacciones de las personas, él se reía con lo que él imaginaba que estaba pasando, no con lo que estaba pasando ahí en tiempo real. Él pensaba en su imaginación que toda la gente lo estaba ovacionando cuando era lo contrario, todo el mundo se estaba burlando de lo patético que él se estaba poniendo. Y de esa manera él llegó a los ojos del presentador del programa que a él más le gustaba y por eso fue invitado allí. Y de esa manera se sucedió el desenlace que finalmente logramos ver. Por ejemplo, Wilhelm Wundt decía que en la teoría de los pueblos existían dos temas principales, por ejemplo, el análisis de las actividades del espíritu y el proceso evolutivo del espíritu humano. En esta teoría de los pueblos se considera la permanencia de los propósitos espirituales, de los productos espirituales, que permite analizar estas actividades superiores del espíritu. Wilhelm Wundt decía que uno tenía que llevar más allá el espíritu y de esa manera se podía ver el contexto social, porque no se podía estudiar solamente a una persona sola. Una persona siempre va a tener un contexto social y por eso el Joker tenía esta ancla que no le permitía desarrollar su personalidad como finalmente vimos que de verdad era. Era un asesino, era un psicópata, pero con un historial bastante de muchísimas desgracias, de una serie de desgracias interminables al parecer. Esto nos lleva al séptimo punto, que es el Joker análisis de personalidad de psiquiatría. Es uno de los videos más cortos, pero no menos interesante de la doctora Estefanía del Águila, el cual invita a hacer el ejercicio de ver este análisis de la personalidad desde la perspectiva de la psiquiatría. Y tomando un poco haciendo una cita hasta esta misma doctora, dice que aunque es un personaje de cómics, la película nos muestra cómo puede formarse la personalidad desde nuestra historia, genética y la sociedad. Por eso nosotros tenemos que tomar en cuenta mucho lo que es el temperamento y el carácter. El temperamento, lo que uno hereda de los padres genéticamente y el carácter, que es más básicamente cómo vamos moldeando y vamos construyendo nuestra personalidad en base al entorno en el que vivimos rodeados.
También decía que en múltiples ocasiones vemos en la película que se presenta síntomas psicóticos. Por eso él tenía estos episodios en laguna, que él no tenía ni idea cómo había llegado a cierto punto. Por ejemplo, cuando se imaginó que tenía una novia, cuando en realidad no la tenía. Un día él llegó a la casa, al departamento de esta chica, que era la vecina, y la chica sale y le dice, pero ¿qué estás haciendo aquí? Si tú, o sea, solamente le decía, pero tú eres Arthur, ¿verdad? Como que, o sea, no tenía ni idea. Y todo lo que habíamos visto previamente simplemente había sido producto de su imaginación. Todo se lo había imaginado porque él quería, de todas maneras, agradar a su ambiente. Quería ser parte de la sociedad y de esa manera él, dentro de su mundo utópico, para llegar a ello tenía que tener novia. Pero no fue así nunca porque en realidad nunca había cruzado palabra con esta chica más que tal vez en alguna ocasión dentro del ascensor, porque compartieron el ascensor. El último punto es Joker, análisis criminológico. Probablemente uno de los títulos más llamativos de esta lista. Un estudiante de maestría de criminología se animó a realizar este video que busca explicar el fenómeno de conductas antisociales que se presenta en el perfil del Joker. Se trata de un resumen claro y corto. En el análisis criminológico se ve el origen, toda una disquisición sobre este caso, que viene siendo todo su historial con los abusos de parte de su padrastro, que la madre no tomaba para nada en cuenta, que siempre lo pasaba por alto y de hecho lo justificaba y por eso nunca decía nada, nunca denunció, porque incluso la madre mismo tenía este gen psicótico que dejaba que al hijo lo abusaran tanto física como mentalmente y sexualmente. De hecho, por eso él continúa con este síndrome de Peter Pan, porque él nunca llegó a crecer. Él siempre estuvo ahí al lado de la madre, prácticamente bañándola y cuidándola de ella, porque llegó el momento en el que ella ya no se podía valer de sí misma. Sin embargo, cuando él descubre la verdad de todas las cosas que le había dicho a la mamá, él no tuvo otra reacción que tratarla mal. Y por eso la mata, la ahoga en el propio hospital en donde ella se estaba alojando. Él no se sentó a decir tal vez que podía tener alguna justificación, que tal vez era su propia condición psicológica la que le había llevado a la madre a actuar como lo hizo durante toda la vida con él, sino que él simplemente la crucificó, por decirlo de alguna manera, y por eso la castigó bajo su propia mano. Y de hecho, por eso lo vuelven a encerrar en un psiquiátrico y ese sería el final de la historia. Con eso concluimos este análisis extenso del Joker.